El sol caía implacable sobre Chucándiro, ese pueblo de Michoacán que nadie nombraba hasta que ocurrió lo imposible. Frente a la iglesia de San Francisco, una tensión invisible recorría el aire. Vecinos en silencio, miradas cruzadas, susurros que contenían más que palabras. Dentro del templo, un sacerdote de sotana polvorienta y revólver al cinto se preparaba para la misa más desafiante de su vida. No era cualquier cura. Era el padre Pistolas. A sus 73 años, José Alfredo Gallegos Lara no tenía miedo. Había construido caminos con sus manos, curado a enfermos con remedios naturales y enfrentado tanto al crimen como a la burocracia. Frente a él, una inspectora del gobierno federal le mostraba una orden oficial: debía suspender la misa. Su respuesta fue simple: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Afuera, la plaza se llenaba. Todos sabían que algo grande iba a suceder. Entre la gente, había quienes lo seguían por fe y quienes venían por morbo. La inspectora Durán insistía en que esta vez no era un problema con la arquidiócesis, sino con el gobierno federal. Pero el cura no retrocedía. Sabía que si permitía que el Estado cerrara su iglesia, no solo perdería un templo, sino el alma de su comunidad. Antes de continuar con la historia, por favor deja tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta desde donde nos estás viendo. Tu ayuda para el padre Pistolas es muy importante. Las campanas comenzaron a sonar. La misa iniciaba. La inspectora, ahora entre los bancos, escuchaba cómo el sacerdote denunciaba la corrupción, el abandono del gobierno y la necesidad de servir a Dios con acciones. En medio de la misa, una luz atravesó el vitral y bañó la imagen de la Virgen. Algunos lo vieron como un milagro. Otros como un efecto óptico. Pero cuando una mujer en silla de ruedas se levantó lentamente con ayuda de su hijo, los murmullos se convirtieron en exclamaciones: «¡Es un milagro!». El sacerdote calmó a todos. Dijo que no había milagros, solo fe, constancia y remedios naturales. Pero ya era tarde. El rumor corría más rápido que la verdad. Mientras la misa terminaba, fuera de la iglesia llegaban más agentes federales. La inspectora sabía que el conflicto apenas comenzaba. En la oficina parroquial, el padre Pistolas observaba desde la ventana. Afuera, un cordón humano protegía la iglesia. ¿Deberíamos aceptar la orden?, le preguntó el campanero. Este templo ha sobrevivido guerras. No lo van a cerrar como si fuera una cantina, respondió. Y con el revólver en su sitio, salió a enfrentar a los enviados del gobierno. Nadie podía prever que ese día se volvería el punto de partida de una historia que estremecería a todo México. La inspectora Durán, ahora flanqueada por oficiales armados y un director regional, intentó imponer la clausura del templo. Pero frente a la multitud, el padre Pistolas no titubeó. Aquí no solo se celebra misa. Aquí bautizamos, casamos, despedimos a nuestros muertos. Si cierran estas puertas, arrancan el alma del pueblo. Sus palabras calaban hondo. La gente lo sabía. Esta iglesia no era una estructura, era la historia viva de un pueblo olvidado. La tensión crecía. El funcionario exigía una inspección. El sacerdote accedió sin miedo. Entren, revisen todo. Aquí no hay secretos. Solo un viejo que habla claro y una comunidad que ya no aguanta más. Al ingresar, una ráfaga de viento cerró las puertas con estruendo. Muchos lo vieron como señal divina. El padre las abrió con calma. Hasta el viento michoacano está inquieto hoy. Mientras los funcionarios inspeccionaban la sacristía y los vitrales, buscaban cualquier excusa para clausurar. El padre Pistolas mostraba remedios etiquetados y permisos en regla. Su revólver, legalmente registrado, tenía una historia: he recibido amenazas. Incluso la casa de Dios necesita protección. La inspectora, incómoda, no encontró fallas. Pero el director Reyes insistía: esto no ha terminado. Fue entonces cuando irrumpió un joven cubierto de polvo, gritando por ayuda. Su padre, capataz en una de las carreteras que el mismo sacerdote había impulsado, había sufrido un accidente. La tierra cedió, la máquina cayó, y el hombre estaba atrapado. Sin pensarlo, el padre Pistolas pidió su botiquín, su camioneta y se lanzó a la carretera. Cuando el director Reyes intentó impedirle salir, la respuesta fue firme: si quiere detenerme, tendrá que arrestarme aquí mismo. El convoy partió.
El sacerdote al frente, acompañado por la inspectora y los suyos. Llegaron al sitio, una excavadora volcada, un hombre pálido en el suelo, sangrando. El padre Pistolas actuó de inmediato. Limpió la herida, usó su experiencia como exenfermero militar y comenzó una intervención de urgencia. No soy cirujano, pero puedo detener una hemorragia si Dios me ayuda. La escena era intensa. Silencio total. Algunos rezaban, otros grababan. El padre Pistolas aplicaba suturas mientras recitaba la extremaunción. Luego, en un gesto incomprensible para muchos, colocó su revólver sobre el pecho del herido. Tiene una reliquia del Sagrado Corazón, explicó alguien. Entonces, algo ocurrió. El hombre abrió los ojos. Tosió. Volvió. El milagro, o lo que muchos llamarían así, corrió como fuego. El padre Pistolas, empapado en sudor y sangre, no se adjudicó gloria. Fue la fe. Fue la preparación. Fue Dios, sí, pero también fue actuar cuando otros solo observaban. La inspectora, aún conmovida, ya no veía a un sacerdote rebelde. Veía a un hombre que no pedía permiso para hacer lo correcto. La llegada del helicóptero fue como una promesa cumplida. Mientras el polvo se elevaba en el aire, el padre Pistola sostenía aún la mano del herido, estabilizándolo, vigilando sus signos vitales con la determinación de quien ya ha visto demasiadas tragedias sin respuesta. La inspectora Durán, al teléfono con emergencias, no podía ocultar la admiración. Ella había venido a cerrarle su iglesia. Ahora lo veía salvando una vida cuando otros apenas tomaban notas. Cuando el herido fue subido a la camilla, Joaquín, el joven hijo, abrazó al padre entre lágrimas. Mi papá siempre dijo que usted era un santo, aunque dijera groserías y llevara pistola. El sacerdote, conmovido pero sereno, le respondió, tu padre es el verdadero héroe. Está construyendo un camino para su comunidad. Y su familia no quedará desamparada. La parroquia se encargará. De vuelta en Chucándiro, la inspectora guardaba silencio. Ya no quedaban rastros del tono autoritario con el que había llegado esa mañana. ¿Aún quiere clausurar mi iglesia?, preguntó el padre. Ella, con los ojos fijos en la carretera que serpenteaba entre colinas, solo murmuró, creo que mi informe necesitará algunas revisiones. Lo que vio la dejó sin palabras, no era una vereda de tierra improvisada, sino una carretera pavimentada, construida por voluntarios, donativos, mezcal y esperanza. Cuando él le explicó que esa carretera uniría 7 pueblos olvidados, y que el gobierno nunca los había considerado una prioridad, la inspectora entendió que estaba frente a algo más que una rebelión. Era una redención. Y lo que más la sorprendía, era que ese cambio lo lideraba un hombre con arrugas profundas, lenguaje tosco, y una fe que no cabía en los formularios. Mientras tanto, la plaza de Chucándiro comenzaba a llenarse. La noticia del supuesto milagro, del rescate, de la misa interrumpida por el Estado, se propagaba como pólvora en redes sociales. Reporteros comenzaban a llegar. Visitantes también. Algunos buscando fe, otros buscando espectáculo. El padre Pistolas, desde su despacho, suspiraba al ver el circo mediático que se levantaba en su puerta. Solo quería construir carreteras. Un golpe en la puerta. Martín, el campanero, entró agitado. Padre, llegaron reporteros de televisión. Y también una familia desde Guanajuato. Traen a un enfermo. Dicen que solo usted puede curarlo. El sacerdote suspiró. Sabía que esa parte vendría. La parte peligrosa de los rumores. Porque cuando la fe se convierte en espectáculo, la esperanza puede volverse desesperación. Se dirigió a la sacristía donde la familia lo esperaba. El joven enfermo tenía esclerosis múltiple. Los padres venían con la esperanza de un milagro. El sacerdote los escuchó con respeto. Y luego, con una firmeza compasiva, les dijo la verdad, no hago milagros. Solo sé de medicina básica, de remedios naturales, y de actuar rápido. Lo del trabajador no fue magia. Fue atención oportuna. El joven, con una madurez inesperada, sonrió. Yo lo sé, padre. Solo quería conocer al cura que construye caminos y dice la verdad. El sacerdote miró al joven Miguel con ternura. Tienes más sabiduría que muchos adultos. No necesitas milagros. Necesitas atención médica real. Y entonces les ofreció lo que sí podía dar.
Contactos en una fundación médica, una posible evaluación, un camino difícil pero verdadero. No les prometió sanación, les prometió acompañamiento. La fe no es una varita mágica. Es una fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. La familia rompió en llanto. No de frustración, sino de alivio. Por fin alguien les hablaba con claridad. Miguel, entre lágrimas, le dijo, gracias por no mentirme. El padre Pistolas lo abrazó y anotó sus datos. Les pidió quedarse a la misa de mediodía. Y entonces, respiró profundo. Afuera, los equipos de televisión ya esperaban. La historia del Santo Armado de Michoacán estaba estallando. Pero él no sería cómplice de una mentira. Al abrir las puertas de la iglesia, el flash de las cámaras lo cegó por un segundo. Sintió el impulso de retroceder. Pero no lo hizo. Recordó sus propias palabras, a veces, el milagro no está en lo que ocurre, sino en el significado que le damos. Se colocó frente al altar. La iglesia, atestada. Afuera, altavoces transmitían la misa para cientos más. Y entre la multitud, una figura inesperada, la inspectora Durán. Ya sin traje oficial. Vestida como una ciudadana. En busca de algo más. El sacerdote se dirigió a todos. Muchos vinieron hoy por un milagro. Otros por un espectáculo. Pero aquí no encontrarán ninguno. Lo que ofrecemos es más valioso, aunque menos brillante, fe auténtica. Obras concretas. Justicia para los olvidados. Habló claro. Desmintió públicamente los milagros. Dijo que la luz sobre la Virgen fue óptica. Que la mujer que caminó llevaba meses en terapia. Que el hombre que volvió del umbral de la muerte fue salvado por primeros auxilios y fe, no por magia. Muchos quedaron perplejos. Algunos decepcionados. Pero otros escuchaban con nuevos oídos. Los verdaderos milagros son las carreteras construidas por campesinos. Las becas financiadas con mezcal. Los remedios con etiquetas. Los jóvenes que estudian. Las familias que se levantan. La inspectora Durán lo miraba con una sonrisa leve. En sus ojos ya no había escepticismo. Había respeto. Al momento de la comunión, ocurrió algo más. Ella se acercó al altar. Él la reconoció. ¿Está segura, licenciada? Demasiado tarde para no estarlo. Y recibió la hostia. Nadie escuchó ese breve diálogo. Pero las cámaras lo captaron. La mujer enviada a clausurar la iglesia, comulgando. El simbolismo era demasiado fuerte como para pasar desapercibido. Tras la misa, la plaza era un enjambre de reporteros. El padre salió, sereno. Le preguntaron si era un santo armado. No soy santo. Y el revólver no es para hacer daño. Es protección. Aquí donde la ley no llega, la fe necesita firmeza. Los reporteros insistían con sus preguntas, niega los milagros, ¿qué opina de su suspensión anterior? El padre Pistolas respondió con franqueza, me suspendieron por decir verdades incómodas. Me rehabilitaron cuando entendieron que mi compromiso es real. Y sobre los milagros. El único milagro que reconozco es que esta gente sigue creyendo, sigue ayudándose, sigue construyendo, aunque los gobiernos los olviden. Mientras las cámaras apuntaban al sacerdote, la inspectora Durán se mantenía al margen. Cuando por fin los micrófonos se alejaron, se acercó. Su honestidad es inusual, padre. Podría haber alimentado el mito. Ganado fama, incluso dinero. Él la miró a los ojos. La verdad siempre es el mejor camino. Aunque no sea el más fácil. Ella bajó la voz. He pensado mucho desde que llegué. Sobre mi trabajo, mi fe, el sentido de todo esto. Hoy vine como ciudadana, no como funcionaria. Él sonrió. Lo noté. La vi comulgar. Quizás ver a un hombre de 73 años, arrodillado en el polvo, salvando una vida con sus propias manos, me hizo recordar por qué entré al servicio público. Él le puso una mano en el hombro. Dios trabaja más en nuestras dudas que en nuestras certezas. Al día siguiente, la iglesia de Chucándiro fue noticia nacional. Se hablaba de un sacerdote que construía caminos, vendía mezcal, usaba remedios naturales y salvaba vidas. El video del rescate ya sumaba millones de vistas. Y en Morelia, el arzobispo observaba todo con gesto indescifrable.
Ese sacerdote al que una vez había suspendido, ahora era un símbolo. ¿Rebelde? ¿Profeta? ¿Piedra en el zapato? Tal vez un poco de todo. El prelado pidió su vehículo. Iré a Chucándiro personalmente, anunció. Quiero ver con mis propios ojos qué está haciendo esta oveja tan ruidosa. Mientras tanto, en el pueblo, el padre Pistola seguía en lo suyo. Supervisaba el avance de la carretera. Daba indicaciones. Refuercen ese talud antes de que vengan las lluvias, gritaba mientras revisaba los planos sobre el cofre de su camioneta. A su lado, la inspectora Durán, ya una presencia habitual, observaba con respeto. 50 hombres trabajando, sin ingenieros, sin sueldo, con planos hechos a mano, es impresionante. Él no quitaba los ojos del plano. El hambre y la necesidad enseñan más que una universidad. Aquí, si no construyes tu camino, nadie lo hará por ti. Fue entonces que apareció la camioneta negra con el escudo de la arquidiócesis. El arzobispo descendió, imponente. El padre Pistola se acercó, besó el anillo episcopal, sin perder su toque irónico. ¿A qué debemos el honor? A la curiosidad pastoral, respondió el prelado. Cuando una de mis ovejas arma tanto alboroto, el pastor debe venir. El arzobispo observó la carretera, las herramientas rudimentarias, los voluntarios trabajando bajo el sol. Impresionante operación la que tienes aquí, comentó. ¿Cuántos kilómetros llevas? 12, Excelencia. Faltan 8 más para conectar 7 pueblos. La mirada del prelado se endureció al reconocer a la inspectora. Mariana Durán, la enviada a clausurar la iglesia. Ella, con firmeza tranquila, respondió, digamos que encontré razones para cambiar de enfoque. El padre Pistolas intervino. Gracias a ella conseguimos donaciones, agilizamos trámites. Ha sido más útil que todos los funcionarios que nos han fiscalizado por años. El arzobispo notó el respeto mutuo entre ambos. Me gustaría hablar contigo en privado, José Alfredo. Por supuesto, Excelencia. Mariana, ¿puedes revisar que el cemento llegue al kilómetro 3? Ella asintió sin dudar. Ya no era la misma mujer que llegó con una orden de suspensión. Era parte del equipo. El padre y el arzobispo subieron a la camioneta rumbo al pueblo. Pero antes, el sacerdote quiso mostrarle algo más. Desde una colina, ambos contemplaron el trazo de la carretera. 7 pueblos, antes aislados, comenzaban a estar conectados. Cada uno de esos caminos salva vidas, Excelencia. Gente que antes caminaba horas para llegar a un médico, ahora tendrá transporte. Las cosechas no se perderán. Los niños no dejarán la escuela. El arzobispo escuchaba con atención. Admirable, José Alfredo. Pero también he recibido otra solicitud formal. El Instituto Nacional de Asuntos Religiosos pide nuevamente tu suspensión. El sacerdote respiró profundo. ¿Otra vez por mis homilías, por el revólver, por los remedios caseros? El arzobispo lo miró serio. Y por permitir que se forme un culto alrededor de ti. El padre Pistola se mostró indignado. He desmentido cada rumor. No hay milagros. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido con trabajo, fe y manos callosas. Todo está grabado. Públicamente lo he dicho. El arzobispo levantó una mano para calmarlo. Lo sé. He visto los videos. Y ha sido precisamente tu honestidad lo que me hizo venir en persona. Ambos guardaron silencio. Y entonces, el prelado habló con tono reflexivo. La iglesia necesita 2 tipos de sacerdotes. Los que preservan las normas, y los que rompen moldes para llegar donde nadie más llega. Tú eres de los segundos. Y ambos son necesarios. El padre Pistolas lo escuchaba en silencio, sintiendo que algo importante estaba por decirse. Decidí no solo mantener tu rehabilitación, José Alfredo, sino extender públicamente mi apoyo a tu ministerio y tus proyectos comunitarios. El sacerdote quedó sin palabras. ¿Estás seguro, Excelencia? Lo estoy. Aunque te agradecería que dejaras el revólver en casa durante las misas. El sacerdote soltó una carcajada. Lo haré. Aunque lo seguiré llevando en las obras. Aún hay zonas donde la fe necesita disuasión. Ambos rieron. Era un acuerdo inusual, pero sincero.
El arzobispo no solo aceptaba las formas del padre Pistolas, sino que estaba dispuesto a respaldarlas institucionalmente. Mientras regresaban al pueblo, la noticia de la visita del prelado ya se había esparcido. La plaza estaba llena, no solo de fieles, sino de curiosos, políticos locales y, por supuesto, el director Reyes. De pie junto a la iglesia, lo esperaba con una expresión indescifrable. Parece que tenemos al enemigo en casa, murmuró el padre Pistolas al arzobispo. No hay enemigos, José Alfredo. Solo personas con posturas diferentes, respondió el prelado con diplomacia. Caminó hacia Reyes y le tendió la mano. Qué gusto tenerlo aquí, director. Espero que se quede a la misa. Estoy seguro de que verá algo digno de atención. Reyes, atrapado entre el protocolo y su molestia, aceptó el saludo con frialdad. Nuestra presencia es meramente institucional, Excelencia. La misa comenzó. Esta vez, oficiada por dos figuras que no podían ser más contrastantes, el arzobispo, solemne, el padre Pistolas, cercano, con sus palabras simples pero poderosas. La iglesia estaba llena, los altavoces transmitían afuera y las cámaras grababan. No hubo milagros. No hubo luces celestiales. Pero sí hubo algo que pocas veces ocurre, ¿verdad? Durante la homilía, el arzobispo sorprendió a todos. Por años hemos separado lo espiritual de lo material como si fueran cosas distintas. Pero Cristo no solo rezaba. Caminaba, curaba, construía. La verdadera fe se manifiesta en acción. Y aquí, el padre José Alfredo lo ha demostrado. Hizo una pausa y agregó, con una sonrisa, y además, ha accedido a dejar su revólver en casa durante las misas. Las risas suaves rompieron la tensión del lugar. Entonces llegó el anuncio. Hoy, declaro oficialmente que este modelo de desarrollo comunitario de Chucándiro será adoptado como proyecto piloto para otras parroquias rurales de la Arquidiócesis de Morelia. El silencio fue absoluto. Y luego, estallaron los aplausos. La inspectora Durán sonreía. El director Reyes bajó la mirada. El padre Pistola solo cerró los ojos un momento, como agradeciendo en silencio. Pero el anuncio no terminaba ahí. Después de consultar con la Conferencia Episcopal Mexicana, también he decidido nombrar al padre José Alfredo Gallegos como coordinador del nuevo Programa Diocesano de Desarrollo Rural Integral. Esta vez, la ovación fue más larga. Fieles llorando, voluntarios levantando las manos, jóvenes grabando con sus celulares. Al salir de la iglesia, la plaza era una fiesta. El arzobispo brindaba con mezcal, el padre Pistolas explicaba su visión a los periodistas, no es nada revolucionario. Es simplemente regresar al origen. A una fe que se arremanga y se ensucia las manos. En un rincón, el arzobispo conversaba amablemente con Reyes y Durán. Trabajaremos para que todo esté en regla, director. Su supervisión será bienvenida. El director Reyes, desconcertado por el tono conciliador del arzobispo, solo pudo asentir. Estaremos atentos al desarrollo del programa. La inspectora Durán intervino. Yo misma estoy ayudando al padre Gallegos a regularizar sus actividades. Es posible cumplir con la ley sin perder la esencia del proyecto. El arzobispo asintió satisfecho. Eso es lo que necesitamos, colaboración entre Iglesia y Estado, cada uno en su ámbito, pero ambos al servicio de los más necesitados. Mientras la fiesta continuaba en la plaza, el padre Pistola se apartó discretamente. Caminó hacia la parte trasera de la iglesia, hasta un pequeño jardín donde descansaban algunos de sus feligreses más queridos. Se detuvo frente a una tumba sencilla. «Ve cómo terminó todo, doña Teresa», susurró. «Usted siempre dijo que mis métodos poco convencionales darían frutos, y como siempre, tenía razón». Doña Teresa había sido su primera feligresa. La que le regaló el revólver. La que le enseñó a preparar los remedios tradicionales. La que creyó en él cuando otros lo señalaban. Imagínese, a mis 73 años ahora soy coordinador diocesano. ¿Quién lo hubiera pensado, Una brisa suave pareció mover las flores sobre la tumba. El sacerdote sonrió. No es momento de descansar. Aún queda mucho por hacer. Entonces, escuchó pasos detrás de él. Era la inspectora Durán. «¿Interrumpo?», preguntó con respeto. «En absoluto, licenciada. Solo conversaba con una vieja amiga que ya no está, pero que siempre me escucha». Ella le entregó un sobre.
Es mi renuncia formal al instituto. He decidido aceptar la oferta del arzobispo. Quiero coordinar la parte legal del nuevo programa. Creo que puedo servir mejor desde dentro que regulando desde afuera. El padre Pistolas la miró con orgullo y afecto. Sabía que terminaría uniéndose. Como le dije aquella vez, empieza citando la Biblia y acaba construyendo carreteras conmigo. Ambos rieron. No era solo un chiste. Era la confirmación de una transformación profunda. De enemiga a aliada. De funcionaria a compañera de causa. Juntos regresaron a la plaza. La música, los abrazos, las fotografías. La gente celebraba algo más que una misa. Celebraba el nacimiento de una nueva esperanza. En los meses siguientes, el modelo del padre Pistolas se extendió a otras parroquias. Comunidades aisladas comenzaron a cambiar. Voluntarios, donativos, y un nuevo tipo de liderazgo se tejía desde la base. El padre siguió igual, misas con lenguaje directo, homilías sin filtro, pero ahora sin revólver en el altar. Los remedios caseros, con sus certificaciones en orden. El mezcal, ahora vendido legalmente. Y las carreteras, avanzando pueblo a pueblo. Lo que antes llamaban milagro, ahora tenía nombre, organización, esfuerzo, comunidad. Los reportajes hablaban del modelo Pistolas. Un cura que había logrado lo que ni las autoridades ni los programas sociales habían conseguido. El verdadero milagro, como él decía, no era sobrenatural. Era humano. Y estaba al alcance de todos. Mientras los medios hablaban del fenómeno de Chucándiro, el padre Pistolas seguía haciendo lo de siempre. Supervisar obras. Visitar enfermos. Organizar a los voluntarios. No le interesaban los reflectores. Solo quería que su comunidad siguiera avanzando. A veces decía con una sonrisa, que digan lo que quieran, mientras los caminos se terminen y la gente llegue al médico. El arzobispo, fiel a su palabra, continuó respaldando el proyecto. Incluso se coordinó con otras diócesis para replicar el modelo. Lo llamaban desarrollo rural integral, pero en Chucándiro todos sabían que era simplemente hacer lo correcto. La inspectora Durán, ahora convertida en directora operativa del programa, viajó por todo el estado, asesorando parroquias y capacitando equipos. Su transformación era visible. Ya no llevaba la carpeta de clausura. Llevaba planos, documentos, permisos. Un día, mientras el padre Pistolas daba misa, se escuchó una voz entre los bancos. Era Miguel, el joven con esclerosis múltiple. Padre, me aceptaron en el programa médico. Su familia lloraba de alegría. El sacerdote lo abrazó. Esa es la fe verdadera, la que camina paso a paso, aunque duelan las piernas. El tiempo pasaba. Y aunque las cámaras se fueron apagando, el impacto seguía creciendo. El padre Pistolas, fiel a su esencia, no cambió para agradar. Pero sí entendió el poder de su historia. Cada misa era una oportunidad para hablarle al pueblo, no con palabras místicas, sino con verdades concretas. La fe sin obras está muerta. Y la esperanza sin manos no construye caminos. Un sábado por la mañana, recibió una carta del Vaticano. No era un castigo, ni una advertencia. Era una invitación. Querían que presentara su modelo ante una comisión internacional sobre pobreza y desarrollo. El sacerdote rió al leerla. Imagínese, Lupita, un viejo campesino con pistola, invitado a Roma. Tendré que limpiar los zapatos. Pero más allá del viaje, lo que importaba era el mensaje: cuando una comunidad se une, cuando la fe no es solo rezar sino actuar, las cosas cambian. Y no se necesita un milagro. Se necesita voluntad. El padre Pistolas miraba al horizonte. La carretera aún no estaba terminada, pero ya conectaba esperanzas. Lo que parecía una simple misa en un pueblo olvidado, terminó encendiendo una luz que nadie esperaba. Y esa luz no venía del cielo. Venía de abajo. Del pueblo. De la tierra. De hombres y mujeres que decidieron no esperar más. No era un santo. No era un rebelde. Era simplemente un pastor con botas polvorientas, un revólver simbólico y un corazón demasiado grande para caber en los protocolos. Su historia apenas comenzaba. Pero ya había dejado una huella que ni el tiempo, ni los gobiernos, ni las estructuras más rígidas podrían borrar. En Chucándiro, los días siguieron su curso. La plaza volvió a llenarse cada domingo,
pero no por el morbo o la prensa, sino por la convicción silenciosa de quienes habían encontrado en ese templo algo que iba más allá de la religión, una causa. La imagen del padre Pistolas ya no era solo la del cura con pistola. Era la del líder que había cambiado el destino de su comunidad a fuerza de decir la verdad y vivirla. Un mediodía cualquiera, después de la misa, se le acercó un niño. ¿Usted hace milagros, padre? Él se agachó, lo miró a los ojos y le dijo, no, hijo. Pero puedo enseñarte a construir uno. Y le mostró la carretera. Ese camino que serpenteaba por los cerros, trazado con sudor, con manos campesinas, con amor por los que venían detrás. Cada piedra que ves aquí, alguien la puso con fe. Ese es el verdadero milagro. En una entrevista para una cadena internacional, le preguntaron qué lo movía a seguir, a su edad, con tanto esfuerzo. Él lo resumió en una frase que recorrió el mundo. Porque la fe sin botas se queda en los altares, y la esperanza sin acción es solo poesía. Aquí, si no haces algo, no pasa nada. El modelo Pistolas fue estudiado por universidades. Replicado en parroquias remotas. Inspiró a jóvenes seminaristas, a líderes comunitarios, incluso a políticos que vieron en esa figura ruda un símbolo incómodo, pero efectivo. Y mientras todo eso ocurría, él seguía caminando los pueblos, revisando planos, hablando con la gente como si nada hubiera cambiado. Un día, frente a su iglesia, lo encontraron sentado junto a una vieja banca, viendo cómo un grupo de niños jugaba. Eso es lo que me gusta ver, dijo. Niños riendo. Porque si un día ya no hay milagros, al menos que haya risas. Y caminos por donde correr. Su mirada se perdía en el horizonte, donde el asfalto nuevo brillaba bajo el sol. Y aunque muchos seguían hablando del milagro de Chucándiro, él nunca cambió su versión, lo único sobrenatural aquí fue la voluntad colectiva. Gente común, haciendo cosas extraordinarias. Eso sí que no lo ves todos los días. La historia del padre Pistolas no terminó en viralidad, ni en un escándalo eclesiástico. Terminó, o más bien continúa, como una de esas leyendas vivas que no necesitan adornos. Porque cuando la verdad camina con pasos firmes, se vuelve inmortal. ¿Y tú, qué camino estás construyendo?